Hola corazones, bienvenidos una vez más al canal de Pepa Bebé. Y mirad lo que os traigo hoy. Hoy os traigo esta torerita Rebequita, tallita 18-24 meses aproximadamente. Mirad, está hecha a 2 agujas, con agujitas del número 3, para toda la chaquetita hemos utilizado. Mirad el caladito tan bonito que le hemos hecho a la rangla. Luego lleva en las manguitas, lleva este volante tan bonito y también se lo hemos puesto aquí abajito. A nuestro bebé le queda ideal, ¿vale? Bueno, pues hemos trabajado con este algodón de Katia, Memphis. Este algodón es un algodón 100%, lo podéis conseguir, son madejitas de 100 gramos. Madejitas de 100 gramos y tiene 240 metros, ¿vale? Tiene 240 metros. Si queréis saber el color que yo he utilizado, mi color es el número 38. Este lo podéis conseguir si queréis el mismo material con el que yo he trabajado en Tijeras Mágicas, corazones. En Tijeras Mágicas sabéis que tenemos un código de promoción, que tenemos un 10% de descuento. A toda compra superior a 39 euros tenemos un 10% de descuento en todo lo que tengan ellos en la mercería. Esto es una mercería preciosa, encantadora, son chicas encantadoras que tienen de todo, una variedad de lana impresionante y luego utensilios y demás que necesitamos para tejer. Tienen de todo. Bueno, pues ellos te hacen el 10% de descuento en cualquier cosa que tú compres, siempre y cuando pongas el código que yo te dejo abajo escrito, ¿vale? Debajo del vídeo hay una cajita de descripción que le llamamos, donde hay una flechita, tú la despliegas y te sale detallado pues todo lo que yo te comento acerca de la chaquetita. Te sale el enlace directamente a la página donde puedes comprar el mismo material y ya si quieres pues le echáis un vistacito a la tienda. Y también os salen las redes sociales, también os sale para que me sigáis en las redes sociales, porque yo estos trabajitos que subo a YouTube los anuncio antes en las redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. Entonces pues estaría genial que me siguierais por ahí, ¿vale? Deciros que he gastado 2 madejitas de estas. Necesitamos 2 madejitas de 100 gramos para este tamañito, ¿vale? Bueno, pues nada, os dejo aquí el paso a paso, todo muy bien detalladito, con medidas incluidas. Y nada, ya sabéis cualquier pregunta dónde encontrarme. Y si necesitáis ayuda, cualquier cosita, ya sabéis. Os dejo aquí con el paso a paso, no antes sin deciros que si no estáis suscrito al canal, que lo hagáis, que es totalmente gratuito y que le deis una manita arriba si os ha gustado. Un besote, os dejo con el paso a paso. Corazones, para empezar esta chaquetita Esperanza que le vamos a poner, vamos a montar en nuestras agujitas del número 3 un total de 80 puntos. Hemos montado 80 puntos en agujitas del número 3. Hemos hecho 4 vueltecitas a punto bobo, ¿vale? Por todas las vueltas del derecho. En la quinta vuelta hemos hecho un ojal. 3 puntos del derecho, hebra y 2 puntos juntos. Terminamos esa vuelta, hacemos la sexta, que es la del revés, toda entera del derecho, y ahora vamos a empezar la vuelta la séptima, que vamos a empezar a contar como la primera de los aumentos, ¿vale? Y vamos a hacer separaciones de esta forma. Vamos a poner marcadores. Vamos a contar 16 puntos para un delantero. Ponemos un marcador. Dejamos un punto en el centro y ponemos otro marcador. Contamos 8 puntos para la manguita. Vamos a poner un marcador, dejamos un punto y ponemos otro marcador. Vamos a dejar 28 puntos para la espalda. Ponemos un marcador, dejamos un punto en el centro y ponemos un marcador. Otros 8 puntos para la manguita, ponemos un marcador, dejamos un punto y otro marcador. Y nos quedan los otros 16 puntos para el otro delantero. Entonces, el primer aumento va a ser como siempre lo hacemos. Una hebrita a cada lado del punto central. Entonces, vamos a hacer punto liso, ¿eh? Esto va trabajado a punto liso. Como estoy en la vuelta del derecho, pues esta vuelta es del derecho.
Punto liso es una vuelta del derecho y otra vuelta del revés. Para mí una vuelta es cuando paso los puntos de una aguja a otra. O sea, una vuelta igual a una pasada. Entonces, esta vuelta que es del derecho de la labor, porque tenemos aquí el piquito de comienzo, es el derecho de la labor que nos está indicando que estamos en el derecho cuando tenemos el comienzo en nuestro lado derecho, el hilito. La vuelta siguiente será del revés, pero siempre vamos a dejar aquí 6 puntitos a punto bobo y 6 puntitos a punto bobo que van a ser para la tirilla, ¿vale? De momento vamos a trabajar esta vuelta toda entera del derecho. Llegando a nuestro marcador, echamos una hebra. Paso el marcador, hago mi puntito, paso el marcador y echo otra hebrita. Sigo trabajando. Sigo trabajando a punto del derecho. He llegado a mi marcador, echo una hebrita. Paso el marcador, hago mi punto del derecho, paso el marcador y echo otra hebrita. Hago los puntos de la espalda, así toda esta vueltecita. Echando una hebra a cada lado del punto central que tenemos entre medio de los marcadores. Hacemos la vuelta del revés haciendo los 6 primeros puntos y los 6 últimos puntos del derecho. Todas las demás del revés, ¿vale? El revés es metiendo la agujita hacia arriba. El derecho se hace metiendo la agujita por debajo y el revés es con la hebra hacia arriba metiendo la agujita por arriba. La agujita. Bueno, pues me quedo haciendo estas dos vueltecitas y cuando empecemos esta primera, segunda es la del revés y cuando empecemos la tercera, estoy de nuevo de vuelta. Ahora vamos a empezar la tercera vuelta. Mirad, y vamos a hacer este dibujo. Esta va a ser nuestra rangla. Esta vuelta ya la hemos hecho porque es una vuelta toda entera del derecho, que es la que teníamos antes, no pasa nada. Aquí es donde hemos empezado nosotros la vuelta número 1 nuestra. Vamos a olvidarnos de estos números, ¿vale? Porque cuentan desde esta y esta no. Esta es la primera vuelta que hemos hecho. Hemos hecho la segunda, que es la vuelta del revés, y ahora vamos a empezar a hacer la tercera. Y vamos a contar, nuestro dibujo empieza aquí. Bueno, aquí luego se va agrandando, pero lo voy a borrar, porque luego va agrandándose, ¿no? Significa que estos puntos que están aquí después de la hebra son los que tenemos nosotros del delantero y de la espalda. No nos fiemos de esto. Nosotros nos tenemos que fijar dónde va la hebra. Como veis, al principio tenemos un punto entre medio de las dos hebras. Ahora vamos a tener 3 puntos, luego tenemos 5 y luego tendremos 7. ¿Vale? Pues es lo que vamos a hacer. Entonces, nosotros hemos hecho la primera vuelta, que es una hebra, un punto y una hebra. Aquí donde están los marcadores. ¿Vale? Bueno, pues ahora nosotros vamos a mover los marcadores. Y vamos a echar un puntito hacia acá. Y el otro puntito hacia allá. Para que haya 3 puntos, 1, 2 y 3. 3 puntos en el centro. Tenemos que tener 3 puntitos, ¿vale? En el centro. En todos los marcadores vamos a hacer lo mismo. Ahora tenemos que tener 3 puntitos. Uno aquí. Y este también lo voy a cambiar. Y otro aquí. Y tengo 3 puntitos. Este he movido 2. Pues este hay que arreglarlo aquí. Me fijo siempre por el puntito central. Mirad, este es el puntito central. ¿Lo veis? El puntito central. Y aquí están los huequecitos. Bueno, pues tiene que estar este puntito justamente siempre en el centro. Y 3 puntos.
y 2, 1 a cada lado. Ahora, este lo voy a mover, lo tengo aquí. Este es el puntito central, pues lo pongo aquí. Este es mi puntito central. Este lo tengo que mover hacia acá. A ver. Y este igual. Lo voy a mover. Uno para acá. Y este. Uno para acá. Me fijo bien, que lo tenga bien puesto. Perfectamente. Mirad. El puntito central, uno a cada lado. Aquí el puntito central, uno a cada lado y los marcadores. Aquí el puntito central, uno a cada lado y los marcadores. Y aquí el puntito central, uno a cada lado y los marcadores. Entonces, vamos a hacer la vuelta número 3, que es esta, y vamos a hacer los puntos que tenemos del delantero, aquí, del derecho, ¿vale? Estamos en vuelta del derecho, hasta llegar a nuestro marcador. Vamos a hacer nuestros puntos del derecho hasta llegar a nuestro marcador. Aquí tengo yo ya mi marcador. Bueno, pues ahora voy a echar hebra. Paso mi marcador y hago 3 puntos. 1, 2 y 3. Que son estos 3 que están aquí. 1, 2 y 3. Y una hebra a cada lado. Entonces paso mi marcador y echo otra hebra. Ya acabo de hacer hebra, 3 puntos y hebra. Hago los puntitos de la manga. Normal del derecho a punto liso que estamos trabajando, ¿vale? De nuevo llego a mi marcador, pues hago una hebra, paso mi marcador, tengo los 3 puntitos centrales, paso mi marcador y echo otra hebra. ¿De acuerdo? Pues así terminamos la vuelta número 3. Y vamos a hacer la vuelta número 4, toda entera del revés, acordándonos siempre de que los 6 primeros y los 6 últimos son de punto bobo, todos siempre del derecho, ¿vale? Acordémonos de esto. Pues me quedo terminando la vuelta número 3 y voy a hacer la 4. Cuando empecemos la 5, estoy de vuelta. Vamos a empezar la vuelta número 5, que es esta, y vamos a poder mover de nuevo los marcadores, echándolo un puntito hacia detrás, para que ahora en vez de tener 3 en el medio, vamos a tener 5. Entonces lo muevo un puntito hacia afuera cada uno de ellos, y tengo este que lo acabo de mover, tengo aquí 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Veis el puntito central que es este? Y 2 a cada lado. Pues aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Muevo el marcador un puntito hacia afuera. Y aquí muevo el marcador un puntito hacia afuera. Vamos a contar que tengamos... No, pues este no lo he movido. 1, 2, 3, 4, no. Este no lo he movido. Hay que cerciorarse bien de que estén en su sitio. Ahí. Ahora, porque este después del caladito. Este es el punto central con el cual yo me guío y no tengo pérdida. 2 a cada lado. Y el marcador y el marcador. Voy a mover lo siguiente. Un puntito, que es este. Y este, un puntito, que es este. Voy a verificarlo. Tengo el central y 2 a cada lado. Perfecto. Y ahora este lo pongo aquí, un puntito al ladito, y este un puntito al ladito. Voy a verificarlo. 1, 2, 3, 4 y 5. Perfecto. Bueno, pues ya está. Empezamos a hacer punto del derecho,
hasta llegar a nuestro marcador. Y ahora, en vez de tener 3 en el centro de cada hebra, vamos a tener 5. Estoy en la vuelta del derecho, donde hago siempre los aumentos, trabajo a punto del derecho. Suelto el hilo y ahora llego ya al marcador, echo hebra, paso el marcador y hago los 5 puntitos. 1, 2, 3, 4 y 5. Paso mi marcador y echo hebrita. Hago los puntos de la manguita y hasta llegar al siguiente marcador, que vuelvo a repetir exactamente lo mismo. Echo hebra, paso el marcador, hago 1, 2, 3, 4 y 5, paso el marcador y echo hebrita, ¿vale? Y sigo trabajando a punto del derecho. Así vamos a trabajar la vuelta número 5 y haremos la vuelta número 6, que es la del revés, haciendo todos los puntos al revés, menos los 6 primero y 6 últimos, que son a punto bobo, ¿vale? Y vuelvo en la vuelta número 7, que ya sería la última del dibujo, y ya tendríamos que repetir desde la primera, pero ahora os lo explico. Vamos a terminar esta vuelta y la siguiente. Bueno, pues empezamos con la vuelta número 7 y última del dibujo. Entonces, vamos a mover de nuevo nuestros marcadores un puntito hacia afuera, cada uno de ellos. Y ahora tenemos que tener 7 puntitos en el centro. Voy a verificarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre marcador y marcador, 7 puntos. De nuevo muevo un puntito hacia afuera. ¿Veis que se me ha enganchado? Aquí. Y un puntito hacia afuera. Verificamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfecto. Estos que están aquí. Un puntito hacia afuera. Y de aquí, un puntito hacia afuera. Verifico. Entre marcador y marcador, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Estupendo. Y el último. Uno afuera y uno hacia afuera. Y tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya está. Y ahora trabajaremos igual que lo estábamos haciendo hasta ahora. Una hebrita antes de llegar al marcador. Punto del derecho hasta llegar a mi marcador. Que echaremos una hebrita, pasaremos el marcador, haremos los 7 puntos que tenemos en el centro ahora mismo, pasaremos el marcador y hebrita. Marcador, hebra, paso el marcador, hago 7 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Paso el marcador y hebra. Hago los puntos que tengo aquí de la manguita hasta llegar de nuevo a mi marcador, que vuelvo a hacer exactamente lo mismo. Hebra, paso el marcador, hago los 7 puntitos hasta llegar al marcador que tengo que tener. Paso el marcador, echo hebra. Y así vamos a terminar la vuelta número 7 y haremos la vuelta del revés, toda entera del revés, menos los 6
primero y último, que serán al derecho. En la vuelta número 8 estaré de vuelta porque ya es empezar de nuevo la vuelta número 1. Pero estaré aquí de vuelta para indicaros cómo tenemos que volver a poner los marcadores para empezar a hacer la vuelta número 1. Y ya es repetir estas 4 vueltas de aumentos las veces que necesitemos para conseguir la anchura de nuestro canesú, ¿vale? Entonces voy a hacer esta vuelta, que es la 7, hago la 8 del revés, y al empezar la 9, que es primera, de nuevo ya repetir, estoy contigo. Empezamos de nuevo la vuelta número 1, vamos a poner aquí, que esto es de nuevo la vuelta número 1. ¿Y qué tenemos que hacer con los marcadores? Pues vamos a ponerlo como al principio. Si ahora tenemos 7 puntos en nuestro, desde marcador a marcador, tenemos que dejar 3 a un lado, 3 al otro, ponemos el marcador aquí, el otro marcador hacemos exactamente lo mismo y dejamos tan solo uno en el centro y volvemos a repetir la primera vuelta, exactamente la primera vuelta, y haremos primera, tercera, quinta y séptima. Entonces ya he dejado un punto justamente entre marcador y marcador, donde ahora echaré una hebrita antes del marcador, hago el punto del derecho, paso el marcador y haré otra hebrita. Perdón. Ahora aquí vuelvo a hacer lo mismo. Tengo el marcador y 7 puntos en el centro. Pues 3 puntos van para un lado y 3 puntos van para el otro. Este es el punto central donde yo me voy a guiar. Lo estoy sujetando ahora mismo con mi mano, con mi dedo. Aquí va un marcador. Y ahora ya me guío por ese marcador, porque este es el punto central, y aquí pongo el otro. ¿De acuerdo? Y así voy a hacer con todos los marcadores. Voy a coger primero 3 puntos a un lado, 3 puntos al otro, y este es mi punto central. Pues antes de quitar el marcador, lo sujeto con mi dedo, pongo mi marcador, quito el otro, y aquí de nuevo lo coloco. Y aquí vuelvo a hacer exactamente lo mismo. 3 a un lado, 3 al otro. Este es el punto central. Pues aquí pongo mi marcador. Y aquí pongo el siguiente marcador. Aquí. Y repito la primera vueltecita. ¿Vale? Bueno, luego iremos cambiando a tener 3 aquí, a tener 5, a tener 7, ¿vale? Me quedo trabajando y dentro de un momentito os digo qué dimensión le hemos dado, cuántos dibujos hemos hecho al final para tener la longitud deseada. Pues corazones, ya tenemos el canesú hecho. Y os digo, ¿cuántos aumentos hemos hecho? Hemos hecho 1, 2, 3, 4 dibujos completos, ¿vale? Del diagrama, de lo que os expliqué, que tiene 1, 2, 3, 4 calados en cada lado cada uno. Y luego hemos hecho un quinto hasta la vuelta número 6. ¿De acuerdo? Aquí ya si hacía la siguiente se me agrandaba muchísimo el canesú para la tallita que deseo. Entonces hemos hecho hasta la vuelta número 6. En total tenemos 1, 2, 3, 4 y el quinto hasta la vuelta número 6. Y esto nos mide, que es lo que quiero deciros, lo que nos mide la rangla. 13 centímetros. Bueno, pues una vez que tenemos hecho esto, los ojales hay que hacerlo cada 22 vueltas. Hicimos el primero, aquí tengo hecho otro cada 22 vueltas. Y aquí ya mismo me pertenece otro. Bueno, pues hemos metido en un hilos auxiliares todo por separado. Yo tengo ahora mismo en mi aguja, en total de puntos tenemos 232. Y vamos a separar, estoy leyendo, vamos a separar para el delantero y lo vamos a meter en un hilo auxiliar
36 puntos. Vamos a meter en otro hilo auxiliar. Para la manga, 46 puntos. Vamos a meter para la espalda 68 puntos en un hilo auxiliar. Otros 46 puntos para la otra manga y otros 36 puntos para un delantero. ¿Vale? Pues entonces, hecho esto, vamos a cortar el hilo de comienzo. Aquí. Vamos a cortar el hilo de comienzo que está aquí, dejando un cabito larguito, ¿vale? Este cabito larguito. Y ahora vamos a empezar a trabajar con las mangas. Vamos a abrir el canesú así. Ahí. Vamos a empezar a trabajar con las mangas. Vamos a retomar la manga metiendo la agujita desde aquí hasta aquí. Y empezamos a trabajar a punto liso. Siempre es buscando el hilo de comienzo que está aquí. Si vamos a coger esta manguita, vamos a meter la aguja desde aquí hasta aquí. Y empezamos a trabajar desde aquí. Todo a punto liso. Voy a trabajar yo una manguita. Voy a ver si tenemos que hacer algún menguado. Y yo vuelvo enseguida y os digo cómo hacemos la otra, ¿vale? Cuántas vueltas hemos dado, si hemos hecho menguado o no, según yo lo vaya viendo, ya os voy comentando. Entonces voy a meter ahora mismo en mi agujita los 46 puntos de una manga, desde que voy a coger esta, desde aquí hasta aquí. Por aquí empiezo a meter la agujita, por aquí, ¿vale? Y empiezo a trabajar aquí, buscando siempre, como os digo, el hilo de comienzo que está aquí, ¿vale? Bueno, pues vuelvo enseguida. Corazones, ya tengo lista la manguita hasta llegar para hacer el puñito. En este caso yo voy a hacer un volantito, ¿vale? Pero os voy a comentar que es que desde que retomamos la manguita, hemos hecho un total de 38 vueltas a punto liso. Sabiendo que en la vuelta 29 he menguado un puntito a cada lado. Hago un punto del derecho, cojo dos juntos. Trabajo la vuelta y cuando me falten 3 puntos, cojo 2 puntos juntos y hago el del derecho. Sigo trabajando y en la vuelta número 35 vuelvo a hacer exactamente lo mismo. He seguido trabajando hasta la vuelta número 38. Ahora vamos a empezar el volante. Pero antes de esto, quiero deciros lo que mide la manguita hasta empezar el volante. El volante le podemos dar la largura que queramos, porque ahora es cuestión de ir avanzando con los aumentos. Podemos hacer 3, 4, 5, 6 aumentos, lo que queramos, ¿vale? Y podemos hacerlo de ancho, lo que queramos. Yo voy a ir viendo la medida y ya os diré qué medida le he dado. Esto tiene 14 centímetros desde que retomamos lo que es la manguita. 13 y medio, para no mentir. Desde que el hombrito hasta aquí, 25 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer la primera vueltecita del volante. Y la primera vueltecita es todos los puntos, estamos en el derecho de la labor, tenemos que hacer todos los puntos al derecho. Esta es la primera vuelta. Entonces, me quedo haciendo la primera vueltecita, que es todo al derecho, y vuelvo al empezar la vuelta número 2. Empezamos la vuelta número 2 y tenemos que hacer 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y un punto del revés. 3 del derecho. Y 1 del revés. 3 del derecho. Y 1 del revés. 3 del derecho. 1 del revés. 3 del derecho. 1 del revés. 3 del derecho. 1 del revés. Voy a terminar así la vueltecita. Voy a terminar la vueltecita y tengo que terminar con 3 puntos del derecho. Pero tengo 2. Voy a convertir 1 en 2. Y tengo que terminar con 3 puntos al derecho.
Ya lo tengo, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a empezar la vuelta número 3. Y la vuelta número 3 va a ser así. Hacemos 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. Hebra, un punto del derecho y hebra hacia arriba porque vamos a hacer de nuevo 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. Bajo la hebra, echo una hebra, hago un punto del derecho, echo hebra y de nuevo hago 3 puntos del revés. De nuevo bajo la hebra, echo una hebra porque voy a hacer un punto del derecho, hago un punto del derecho, echo la hebra hacia arriba porque voy a hacer 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. Repito, bajo la hebra y echo la hebra. Hago un punto del derecho, subo, echo hebra y hago 3 puntos del revés. Bajo, echo hebra, hago un punto del derecho, subo, echo hebra y hago 3 puntos del revés. Y así vamos a terminar la vuelta número 3. Vuelta número 4. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y ahora aquí tenemos las hebras que echamos y el punto central, que son del revés. 3 del revés. Aquí donde va a seguir los aumentos. En las vueltas del derecho, ahí es donde haremos los aumentos. 3 puntos del derecho. 3 puntos del revés. 3 puntos del derecho. 3 puntos del revés. Así termino la vuelta número 4. Vuelta número 5. Empezamos con 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. Aquí vamos a echar hebra y ahora vamos a hacer 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Echamos hebra de nuevo hacia arriba porque vamos a hacer 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. Bajamos, echamos hebra y hacemos 3 puntos del derecho. Subimos, echamos hebra y hacemos 3 puntos del revés. Esta es la vuelta número 5. Empezamos la vuelta número 6 y empezamos con 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y ahora son 5 puntos al revés. 1, 2, 3, 4 y 5. Como os vais dando cuenta, antes era 3, ahora son 5, ¿vale? Porque vamos aumentando en las vueltas del derecho con las hebritas. Y ahora 3 puntos al derecho. 1, 2 y 3. 5 al revés. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? 3 del derecho y 5 del revés. Así terminamos la vuelta número 6. Empezamos la vuelta número 7 y empezamos con 3 puntos del revés. 1, 2 y 3 puntos del revés. Bajo la hebra y echo hebra. Y hacemos 7, ¿no? No, 5. 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5, correcto. Subo la hebra, echo hebra y hago 3 puntos del revés. 2 y 3. Vuelvo a bajar la hebra, echo hebra y hago 5 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4 y 5. Subo, echo hebra y hago 3 del revés. 1, 2 y 3.
Echo hebra y hago 3, 5 del derecho, perdón. 1, 2, 3, 4 y 5. Echo hebra hacia arriba y 3 del revés. ¿Vale? Ahora son 3 del revés, hebra, 5 del derecho, hebra. ¿De acuerdo? Así terminamos la vuelta número 7. Vuelta número 7, que estamos en el revés de la labor. Y hacemos 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. Y ahora hacemos 7 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. De nuevo, 3 puntos del derecho. 1, 2 y 3. 7 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y así terminamos la vuelta número 8, revés de la labor, que es 3 puntos del derecho, 7 puntos del revés. Vuelta número 9, estamos en el derecho de la labor. ¿Qué hacemos? Hacemos 3 puntos del revés, 1, 2 y 3. Echamos hebra y vamos a hacer 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Volvemos a echar hebra hacia arriba porque vamos a hacer 3 puntos del revés. 1, 2 y 3. De nuevo bajamos, echamos hebra y hacemos 7 puntos del derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Subimos, echamos hebra y 3 puntos del revés. Así vamos a terminar la vuelta número 9. Hacemos la última vuelta, que es la vuelta del revés, y en la siguiente ya cerramos. Y en esta tenemos que hacer 1, 2, 3 puntos del derecho y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos del revés. 9 puntos del revés y 3 del derecho. 1, 2 y 3. 9 puntos del revés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Así vamos a terminar la vuelta número, en este caso sería la vuelta número 10, que es la última, y cerramos en la siguiente, que es vuelta del derecho, ¿vale? Y ya tenemos, verá cómo sale, en el momento que cerremos, se ve el volantito precioso. Ya tenemos, corazones, las dos manguitas terminadas. Mirad, os voy a decir ahora lo que mide la manguita con el volantito ya terminado. ¿Habéis visto cómo queda el volantito una vez cerrado? Ideal, ¿verdad? Me encanta este volantito. Bueno, pues vamos a ver lo que mide la manguita una vez terminado el volantito. Desde la sisa, que es lo que nos interesa, porque la medida de la rangla ya la tenemos. Tenemos 18 centímetros, correcto. Es lo que necesitaba, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos nuestras dos manguitas y ahora vamos a retomar el cuerpo. Vamos a retomar el cuerpo metiendo la agujita. Aquí tengo los ojales, ¿vale? Y el hilo de comienzo, que está aquí. Bueno, pues yo voy a meter mi agujita desde aquí, empiezo a recoger un delantero, me voy, recojo todo lo de la espalda y vengo y recojo todo lo del otro delantero. Y empiezo a tejer a punto liso, teniendo en cuenta siempre los ojales cada 22 vueltas, y voy a ver cuántas vueltas damos, porque esto va a ser una torerita cortita. Voy a ver cuántas vueltas damos y yo enseguida vengo y os digo cuántas vueltas vamos a dar para luego hacer el mismo volantito que tenemos en la manga,
lo vamos a hacer aquí abajito, ¿vale? Bueno, pues me quedo trabajando, recogiendo todos los puntitos y ahora os comento, corazones. Ya tengo recogido todos los puntos y una cosa que os quería comentar es que el hilito que dejamos aquí cuando terminamos lo he dejado larguito, lo he cortado larguito para ahora empezar la primera vuelta y unir el siguiente ovillo, unirlo lo más cerca posible de la parte de la sisa, ¿vale? Para que la unión no se nos vea por aquí, sino por aquí cerca de la sisa. Y también quería comentaros de que mirad, esto es lo que me ha quedado del primer ovillito. Es muy poco, ¿vale? No voy a tener para terminar lo que es la chaquetita. Como voy a necesitar otro, pues en vez de unirlo después, gastar ese y unirlo después, pues voy a coger uno nuevo y nada más que voy a tener esta unión, ¿vale? Esta unión que hagamos por aquí. Y voy a coger uno nuevo. Significa esto que necesitamos dos ovillos, sí o sí, porque con este no tenemos bastante para terminar nuestra chaquetita, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que quería comentar. Ya me voy a dedicar a tejer y ahora continuamos. Corazones, ya tenemos tejido el trocito de cuerpecito que tenemos que tejer antes de hacer nuestro volante. Y hemos hecho 18 vueltecitas. 18 vueltecitas. Una vez que tenemos las 18 vueltecitas, he empezado ya con la primera del volante, que era una vuelta entera al derecho. ¿Recordáis? Ahora estoy en el revés de la labor, donde tengo que empezar a hacer 3 puntos del derecho y un punto del revés. Espera, recordad. Sí. 3 puntos del derecho y un punto del revés. Vale. Pero vamos a comenzar haciendo los 6 puntos de la tirilla, lo vamos a seguir haciendo, ¿vale? Esto lo vamos a seguir haciendo. He hecho para allá cositas. Entonces yo hago los 6 puntos de la tirilla para siempre respetarlo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora 3 puntos del derecho. 1, 2, 3. Un punto del revés. 3 puntos del derecho. 1, 2, 3. Un punto del revés. ¿Recordáis cómo son las vueltecitas, no? Bueno, pues yo termino esta vueltecita y vamos a seguir. Tenemos que terminar igual que hemos empezado, con 3 puntos del derecho y los 6 puntos de la tirilla. ¿Qué pasa? Que me falta un punto, no tengo 6 puntos en la tirilla. Voy a hacer un aumento para que me cuadre y quede exactamente igual. Ya tengo los 6 puntos de la tirilla. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya lo tengo cuadrado. He terminado con 3 puntos del derecho y los 6 de la tirilla haciendo un pequeño aumento. Y ahora ya voy a continuar con la vuelta correspondiente, igual que hemos tejido el volante de la manguita. Exactamente igual, ¿vale? Seguimos los mismos pasos. Nos vemos cuando la tengas terminada. Corazones, ya terminamos nuestro volantito de la chaquetita. Ya la tenemos lista para coser. Nos hemos juntado con un montón de puntos aquí abajo, ¿verdad? Para hacer el volantito. Bueno, pero sale precioso. Bueno, pues ahora vamos a coser las manguitas. Le vamos a dar la vuelta, lo vamos a poner del revés. Vamos a coser todos los hilos, pero os explico las manguitas. Mirad, lo importante de esto es cuadrar bien donde termina cada cosa, ¿vale? En este caso, por ejemplo, yo aquí, volante con volante, donde empieza cada uno, le pongo un alfilerito, que me tiene que cuadrar bien las terminaciones. Ahora me vengo aquí y me vengo a la ranglita y veo dónde termina este caladito, pues con este caladito. Yo tengo que coser hasta aquí, pero para que me coincida bien, aquí pongo otro alfilerito, ¿vale? Ahora estiro bien la manguita y lo cuadro bien para que no se cosa más de una parte que de otra. Si no lo ponemos así, cuando nos descuidemos podemos estar cosiendo así, ¿vale? Entonces
vamos a que quede bien controladito. Vale. Y ya que una vez que lo tengo bien presentado, con este hilo largo que yo dejé cuando terminé de hacer el volantito, pues ya ahora voy a coser. Y vamos a coser con un punto atrás, corazones. Aquí vamos a coser con un punto atrás. Mira, este es el final, ¿vale? Aquí, pues yo aquí, en el primer puntito, aquí, para que quede bien unidito, le hago una pasadita ahí bien sujeto. Y ahora empiezo ya a coser con un punto atrás, cogiendo el mínimo borde posible, que esté lo más al filito que pueda, pincho y avanzo. Y ahora retrocedo de donde sale mi hilo, pincho y avanzo de donde sale el hilo. Esto es con un punto atrás. Pincho detrás del hilo y avanzo un poquito de donde sale el hilo. Siempre fijándome que coja las dos partes. ¿Vale? Bueno, pues así me voy a quedar cosiendo las dos manguitas, apuntando todos los hilitos y ya los presento todo terminadito, ¿vale? Corazones, nos vemos en un segundito. Listo, corazones, totalmente terminada nuestra chaquetita torerita. Yo estoy muy contenta como me ha quedado. Me parece a mí que yo en todos los tutoriales digo que estoy muy contenta con el trabajo, que me ha parecido el mejor. Yo no sé, yo que cuando lo veo terminado, cuando yo estoy empezando una labor, la estoy creando desde el principio, corazones, la estoy diseñando, porque voy diseñando, como ustedes ya sabéis, poco a poco, según voy trabajando con ustedes mismas. Y cuando veo ya luego el resultado, que era el que yo quería, la verdad que me siento muy orgullosa, las cosas como son. Pues mirad cómo ha quedado nuestra chaquetita. Ya le he puesto sus botoncitos de corazones, de hueso, que son muy lindos. ¿Vale? Una imitación al hueso, lógicamente. Esto es plástico. Mirad, qué mona. La espalda. Ha quedado genial. Tallita 18, 24 meses, ya depende de cómo sea nuestro bebé, ¿vale? Mi bebé tiene 24 meses y esta es su tallita, pero mi bebé es delgadita, ¿vale? Entonces os voy a dar ahora medidas, como siempre hacemos. Mirad, desde el hombrito hasta abajo del todo tiene 23 centímetros. Desde el escote hasta abajo, 20 centímetros. De anchura a la altura de la cinturita, tiene, sí, era lo mismo, 27 y medio. De rangla, ya esto lo hemos dado, pero lo digo de nuevo, 13 y medio, una vez cosido ya, 13 y medio. Vamos a ver la largura de la manga. Desde el hombro hasta abajo del todo tenemos 27 centímetros. Desde la sisa hasta abajo del todo tiene 15 y medio. 15 y medio una vez cosido, ¿vale? Todo cosido, porque sin coser tienen unas medidas y cosido otro. Desde la sisa hasta abajo del todo tiene nuestro talle 11 centímetros. De apertura de cuello tiene 11 centímetros. Anchura de manga, pues aquí a la altura del brazo tiene 9 y medio aproximadamente, y en el puñito pues 8 y medio, un centímetro menos. Yo creo que ya están todas las medidas dadas. Corazones, esperando que lo hayáis puesto en práctica, que os haya gustado muchísimo. Yo os mando desde aquí miles de besos. Gracias por seguirme.